médico especialista en psiquiatría. Un honor que podamos abordar el día de hoy un tema importantísimo, trastornos de la personalidad, comenzando con lo que la gente siempre quiere saber. ¿Qué entendemos? ¿Qué es personalidad? Sí, personalidad básicamente vendría siendo el sello que nos distingue de cada uno de los demás. Es nuestra marca personal, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Obviamente es diferente en cada uno de nosotros. La personalidad va a estar constituida por dos elementos. Tenemos el temperamento y el carácter. El temperamento es esta parte no modificable de nosotros, que heredamos de nuestros padres y que viene prácticamente como una marca desde el día que nacemos. Por tanto, no es modificable a lo largo de la vida. Sin embargo, ¿verdad? Podemos ir moldeando ciertas cosas, pero como diríamos en palabras sencillas, es la esencia de cada uno de nosotros, con lo que ya nacemos. El carácter, el otro componente, viene siendo esta parte ambiental, social, que es toda esta leyes que nos rigen como sociedad, valores, principios. Entonces aquí juega un rol fundamental la familia. ¿Qué te enseña en tu casa qué es bueno y qué es malo? Por ejemplo, ¿por qué es malo robar? ¿Por qué no puedes transgredir esta norma? Entonces todo esto viene dado sería en un mundo ideal por un estilo de crianza adecuado, que sabemos que no siempre es así. Entonces, básicamente el carácter es esta parte socioambiental, podemos decirlo. Entonces, todos estos elementos van a formar la personalidad. Importante mencionar que va a estar en construcción hasta los 18 años, que viene como en esta parte de armonía con nuestro desarrollo cerebral, nuestro desarrollo vendría siendo de las características sexuales secundarias. Entonces todo esto se viene uniendo para que a los 18 años ya tengamos una personalidad formada. Por tanto, quiero hacer también hincapié en otra cosa, cómo es de fundamental la infancia, porque muchas cosas de la infancia, no todas, obviamente, va a repercutir en nuestra personalidad. Tampoco es que le vamos a achacar todo, porque todos tenemos formas en que nos criaron y ahora somos quienes somos. Sin embargo, no se le puede dejar de dar el papel que tiene la buena crianza que tuvimos que haber tenido. Entonces a los 18 años se termina de construir nuestra personalidad y estamos un poco más definidos de quiénes somos. Ahora tengo otra pregunta. Cuando decimos que se va a ir desarrollando hasta los 18 años, a nivel cerebral, ¿qué es lo que va ocurriendo? ¿Cómo se va transformando el cerebro en pro de establecerse una personalidad en el individuo? El cerebro, ¿verdad? Tanto sería como estructuralmente o físicamente va a seguir creciendo, ¿verdad? Hasta cierta edad. Y aquí también los diferentes neurotransmisores se van regulando. Y también es muy importante ahorita que hablamos del cerebro, el famoso sistema de recompensa, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a sentir nosotros que nos va a dar placer, por ejemplo, a corto plazo o a largo plazo? Y aquí es importante qué nos van a enseñar, qué es mejor, la recompensa inmediata o la recompensa después de haber trabajado, es decir, a largo plazo. Entonces el cerebro se va amoldando de acuerdo al ambiente, a lo que nos enseñaron de qué es bueno y qué es malo. Todo eso se sabe que hasta los 18 años, pero ya después de los 12, digamos que ya el niño y la niña tienen definido bastante, ciertas cosas, como por ejemplo, a grosso modo, qué es bueno y qué es malo, por qué no debo robar, por ejemplo. Claro, pero a esta edad son altamente vulnerables a la manipulación, porque no está totalmente desarrollado, digamos, ese pensamiento. Si nos vamos allá al examen mental, nuestro juicio, nuestro raciocinio no va a poder estar a esta edad temprana, ¿no? Sino a los 18 años. Entonces sí, ya es un niño más grande que está entrando en la adolescencia, pero obviamente sabemos que la adolescencia es otro rollo, ¿no? También es una época de mucha inmadurez e impulsividad. Entonces podemos manipular fácilmente a un adolescente, a un niño que esté entre los 12
los 15, los 16, entonces el cerebro va aprendiendo qué es bueno, qué es malo, según la crianza que me dan y estas famosas recompensas. Entonces sí, yo voy creciendo con un concepto preestablecido y después así me voy a ir dirigiendo en mi vida, así voy a ir saliendo a flote, como decimos, con unos mecanismos tal vez fortalecidos o tal vez con mecanismos inmaduros llegar a la edad adulta. Muy bien, ahora siempre escucho, mencionaba a la edad de 12 años, aproximadamente iniciando la adolescencia, y la gente puede pensar, ¿no? Sí, es que él hoy día ya es su personalidad, ya va a ser así, pero cuando hablamos que todavía sigue en proceso de maduración, tanto a nivel cerebral como a nivel de las características ambientales, sociales, aprendizaje del individuo, ¿cómo podemos diferenciar entre posiblemente el resultado de una mala crianza en el medio ambiente versus cuando la gente puede percibir esto como un mal carácter o una mala personalidad? Entonces habría que ver esta parte como social, porque tendrías que irte a cómo son los padres, si está por quién fue criado, qué figuras tiene, reconoce este niño como de autoridad, como de apego. Una vez teniendo esto claro, yo creo que te puede ir dando puede ir dilucidando qué es este niño, si ya es algo de carácter, pero como todavía está en formación, habría que tener ser muy acucioso en las conductas de este niño. Por ejemplo, este niño está siendo violento porque ve violencia en la televisión, porque ve violencia en su casa, vive violencia de forma indirecta viendo cómo el papá golpea a la mamá, lo ve, ya dije, en un programa de televisión, o se lo hacen al niño en la escuela y lo viene a reproducir, por ejemplo, con su hermano menor. Entonces habría que estar como muy atento a todas estas características, porque a veces como padres creemos que los chavalos no escuchan nada, no miran nada, o andate para allá, voy a hablar con tu papá, y tal vez el chavalo está bajo la puerta oyendo discusiones, oyendo lenguaje subido de tono, etc. Entonces esto empieza, si nos vamos a la parte sexual, empieza a erotizar a un niño de edad muy temprana. Entonces miramos, este chavalo ya va a tener un comportamiento de novias, de besos, de abrazos, de tocamiento, y no solo en la casa, pues ahora miramos que los dispositivos, los teléfonos, la televisión, cómo simplemente pasan, ¿no?, las imágenes, y los chavalos pues simplemente se quedan ahí absortos y después lo quieren repetir. Entonces siento yo que habría como que estudiar bien como ese hogar, los padres o quienes más están, porque ahora no solo es padre, ¿no? A veces hay abuelos, tíos, primos bajo la misma casa. Entonces tenemos como que tal vez muchas influencias del niño, y no a veces ni siquiera tiene claro quién es su figura de autoridad. Entonces habría como que ser muy acucioso para saber por qué este niño se está comportando así. Un punto importante es, por ejemplo, cuando empezamos a notar que el niño es cruel, ya me estoy adelantando al tema, es cruel con los animales, por ejemplo, desde niño. Entonces hay que ver ahí, viste a alguien, porque tal vez en el contexto del niño está en el campo y mira que su papá, por ejemplo, vende chancho y mata. Entonces está viendo que es algo de su entorno. Eso no me voy a asustar, aunque sí tengo que estar alerta de por qué lo hace. A diferencia de que un niño no tenga en su ambiente esta parte de crueldad o de matar animales, y te empieza a decir, mira fulano, ¿por qué lo hiciste? Es que yo quiero, es que me da gana, es que déjame a mí, y mira que los amputan, que los matan y que le hacen cosas inadecuadas, ¿no?, a los animalitos. Entonces ahí vendría viendo que son comportamientos ya no ambientales, que este niño ya trae algo, puede ser parte de su genética, pero es qué tipo de personalidad, a qué tipo de personalidad me va a llevar, o trastorno, pues ya saliéndose del esquema de lo que, ya yéndose, perdón, a un esquema patológico. Entonces hay como que individualizar bien el caso e indagar para saber qué parte es como adquirida, o si ya viene algo dentro de esta persona que más adelante me va a desarrollar ya un trastorno como tal.
Genial. Ahora, cuando hablamos ya, oyéndonos a la parte que puede ser perjudicial o el desarrollo de un trastorno de la personalidad, ¿cómo se dividen, cómo se clasifican los trastornos de personalidad? Sí, también quería como hacer otro pequeño hincapié de que antes de adentrarnos a los trastornos, de los rasgos. Rasgos tenemos todos y rasgos por ende no es nada patológico. Por ejemplo, vos tenés ciertas tendencias a ser, por ejemplo, obsesivo o exhibicionista o dramático. Entonces esos son tus rasgos. Yo tengo mis rasgos a ser quizás un poco más callada, un poco más apartada. Entonces todos tenemos como esas famosas cualidades que decimos, es que el niño es bien necio, es que el niño es bien apartadito. Entonces ahí tenemos los rasgos que tenemos todos. Cuando hablamos de trastorno, ya vamos hablando de un patrón desadaptativo, un patrón que te hace no encajar en la sociedad. Hay algo que se llama características de una personalidad anormal, que no está en los manuales, pero sí es importante saberlo, y justamente es eso, es esa falta de adaptarte a la sociedad. Y entonces una personalidad anormal estaría constituida por esa forma de ser inadaptado prácticamente socialmente, que tenga estos patrones rígidos, ¿verdad? Que vos digas, no, es que yo soy así, hago esto, y a veces un poco de falta de empatía. Esto depende del trastorno, ¿verdad? No, en general. Pero sí tendrías que ver que estas características de una persona que no encaja en la sociedad, de que es desadaptado totalmente. Entonces, ojo, aquí ya vendría siendo, ya me está orientando quizás más a un trastorno de personalidad, que el trastorno justamente es cuando tus rasgos que te caracterizan se vuelven rígidos y no puedes encajar en la sociedad y empezar a hacer o a actuar o a tener algunas conductas que son no son socialmente correctas. Algunos trastornos simplemente te hacen ser raro, y otros trastornos te pueden llevar a delinquir, a matar. Eso depende del trastorno, que ya lo vamos a ver. Sin embargo, aunque te tachen de rarito, que quizás no mataste a nadie, pero sos raro, te está saliendo dentro de un patrón, porque querramos o no, tenemos una cultura, ¿verdad? Por el lugar donde estamos, tenemos una cultura, y querramos o no te va adaptando a ciertos patrones, normas, culturas que ya tenemos establecidas. Entonces estas personas llamadas como diferentes o raros, tal vez no encajan, tal vez tienen su trastorno, pero no dañan a nadie. Pues que pueden tener uno que otro burlas quizás de quien es diferente, pero no dañan a nadie. Sin embargo, hay trastornos que ya como lo que vamos a tocar, que caen en delinquir básicamente, caen en lo peor, ¿no? En matar, en ser cruel, que ya lo vamos a abordar. Entonces, ojo, no todos son iguales, no todos tienen el mismo pronóstico, y por eso es bueno saber. Yo creo, antes de entrar también hablar de la enfermedad, es importante que cada uno de nosotros, hasta como por un ejercicio, sepamos qué rasgos tenemos. O sea, porque yo, sabiendo qué rasgos tengo, sé qué cosas podría llegar a ser. Sabiendo qué rasgos tengo, sé qué tipo de pareja me podría buscar, por ejemplo. Pero el problema es que a veces pasa la vida, pasamos desapercibidos, y no solo es como para los profesionales, creo que es un ejercicio de la población general, que deberíamos de conocernos, cómo somos, inclusive hasta de tipo de personalidad se puede venir desprendiendo. ¿Por qué te gusta este tipo de persona? ¿Por qué eliges a este tipo de personas que te hacen daño, por ejemplo? Por decir cualquier cosa. Entonces es importante como saber qué rasgos predominan para ir midiéndolo, diría yo. Entonces, contestando su pregunta, que ya redundé, tenemos como 3 grandes grupos. Siempre se han dividido en clúster A, B, C. En el clúster A tenemos, y creo que podemos tocar cada uno, ¿no? Sí. Pero a decirlo así, a grandes rasgos, clúster A, B y C. Tenemos clúster A,
trastorno paranoide, trastorno esquizoide y trastorno esquizotípico de la personalidad. Clúster B, trastorno disocial, trastorno límite, trastorno histriónico y trastorno narcisista, que vendrían siendo más a los que más tenemos que tenerle cuidado. Y el clúster C vendría siendo el trastorno llamado anancástico, obsesivo compulsivo, el evitativo y el ansioso. Entonces ahí vamos a ir abordando cada uno. En el clúster a manera general, son llamados, ¿verdad?, las personas que son como raras, raros, ¿sí? Si pudiéramos darle como una denominación. Básicamente son personas que no interactúan mucho en sociedad, famosos por decir que la gente dice, es que es tímido, es introvertido. El famoso introvertido entraría acá. Pero claro, no todos son iguales, tienen características diferentes. Por ejemplo, y cuando hablamos de trastorno, haciendo hincapié que es enfermedad, ¿verdad? Ya es un patrón desadaptativo. El trastorno paranoide de la personalidad, su rasgo más característico es la paranoia, que ellos creen de que las personas conspiran para hacerle mal. Pero no es que solo creas que tu jefe está hablando de vos, es que lo llevas a grandes rasgos de poderte pelear con la gente, de quizás confrontarlo, de llevar hasta a otro nivel, digamos, el pleito, por una simple suposición, o sea, porque vos crees que hablan de vos, pero no hay nada, no hay hechos que te puedan comprobar. Y si vos me decís, es que esto pasó, de esto estábamos hablando, no te creo, ¿verdad? Porque están en su núcleo y se le llama en este núcleo paranoide que creen que se les va a hacer mal. Es por eso que estas personas, aparte de ser apartadas, siempre andan, hay una palabra que se llama suspicaz, ¿no? Siempre andan como a la expectativa, hiperalerta, hipervigile, a la expectativa de qué me pueden hacer. Pero no porque yo me crea importante, ¿no? Que ahí vamos a ver después otro trastorno. No es que yo me crea importante, es simplemente que la gente me quiere hacer daño. Pero no es que ellos crean de que porque soy alguien sobresaliente, no. No sé por qué, pero la gente me quiere hacer daño. Hablan de mí, pasé y se rieron, están hablando de mí. O sea, es algo que si yo te lo cuento así puede dar hasta risa, porque uno dice, este anda loco, que cree lo que no es, pero para ellos, o sea, hay que entender que es algo real. Entonces ellos viven constantemente hipervigilantes de que alguien les puede hacer daño. Perfecto. Una pregunta ahí. Cuando decimos, tienen el pensamiento en donde asumen algo que no hay evidencia o confirmación y dentro de su mente lo viven como que fuera real. Pero decía, no es porque se crean ellos el centro del universo o importante. Que me imagino que cuando abordamos el clúster B vamos a ver ahí el contraste. ¿Qué situaciones pueden o no alterar a alguien que tiene un trastorno bajo este clúster? Por ejemplo, verdad, son apartaditos, ya dijimos. Entonces, se está celebrando algún cumpleaños ¿qué te digo? En el trabajo, se me ocurre ahorita. Entonces yo no participo porque como yo soy apartada, pues no me importa y me quedo en mi oficina. Entonces de pronto el cumpleaños lo celebran, está la algarabía, etcétera. Entonces yo sé que es un cumpleaños, pero después en el cumpleaños la gente queda conversando, comiendo. Entonces ya puedo decir, pasé a dejar un papel, me miraron porque obviamente soy raro, soy apartado. Es hasta justificado, ¿no?, que la gente murmure de que es así allá, porque la gente es así. Entonces yo voy a decir, ve, se fueron para el cumpleaños, pero están hablando de mí, o seguro quieren que me corran porque yo no pertenezco a su círculo. No es que quiera pertenecer tampoco, pero siente que esa parte de no pertenecer abona más como para que te quieran correr o hacer daño. Entonces es algo, diría yo, de constante hasta ansiedad para ellos, porque obviamente esa no es vida, ¿no? Creer de que la gente te quiere dañar constantemente. Entonces ya, por supuesto, es algo patológico. Perfecto. Ahora, eso me recuerda a cuando estábamos
en un trabajo o en X comunidad y siempre es posible que encontremos a alguien retirado o que no le gusta participar en actividades, y siempre uno lo toma como con dos variables. Uno, o no es social, o como decía antes, timidez. Es demasiado tímido o tímida para poder participar en actividades. Y la palabra clave acá es la falta de adaptabilidad social, porque sin duda como seres humanos somos seres sociales, y parte del día a día es poder convivir con nosotros, ya sea a nivel familia, a nivel trabajo, a nivel amigos. Entonces el carecer de la habilidad social veo cómo puede traer consecuencias incluso en la parte de salud mental, porque si bien es cierto, el estrés es parte del día a día y puede ser hasta cierto nivel sano, el poder conversar con alguien de cómo estuvo el día también es sano. Pero me imagino que estas personas tal vez no encuentran una red de apoyo para poder establecer relaciones interpersonales a ese nivel. Continuando con el clúster A, tenemos el esquizotípico. El esquizotípico no se te va a perder el trastorno, ¿verdad? Porque son personas que son excéntricas desde su ropa, no, esa es la palabra, son excéntricas y sobresalen por su forma peculiar de ver la vida y de vestirse, ¿no? No quiero como encasillar, pero sí generalmente son personas que usan como muchos accesorios, pero no para llamar la atención como otro trastorno, sino como parte, son muy mágicos, ¿no? Como parte de sus rituales, de sus creencias. Entonces como que ocupan muchos accesorios, su ropa generalmente es oscura, creen mucho. Cuando digo el horóscopo, no es el horóscopo que todo mundo cree, ¿no? Que eso es algo normal, sino que es en esta parte esotérica, full, ¿no? Que su vida gira alrededor de esta parte astral, esotérica, metafísica, pero que su vida gire ahí, pues no es solo que tengas un gustito ahí de vez en cuando, no, es que tenga ese comportamiento que sea acorde a estos gustos que tienes. Entonces ellos sobresalen y obviamente viven en su mundo. Entonces ellos no socializan porque viven en su mundo y con quien comparten esa idea. Entonces por eso ellos son rígidos. Por eso ya es un trastorno como tal, pues porque ellos difícilmente van a socializar con alguien que no tenga estos gustos extraños o extravagantes como ellos. Entonces no socializan básicamente porque como no compartimos esto, entonces no me interesa tu mundo color rosa porque yo pienso y veo la vida diferente. Me recuerda a un personaje famoso, yéndonos tal vez 10, 15 años atrás, llamado Walter Mercado, reconocido a nivel mundial por brindar información del horóscopo, y mucha gente le gustaba este personaje o la información. Podríamos decir que tal vez él tiene esas características. Tenés a un Marilyn Manson, que desde la forma del aspecto, alejándonos ya del marketing que puede haber, una vez leí la biografía de él y esa es su forma, de vivir el día a día. O sea, no es que se vista o se maquille de esa forma para los conciertos, sino que en su día a día él goza con verse de esa forma. Entonces, más allá de ser un artista y de vender un show, es su forma de ver la vida, de percibir. Entonces es otro personaje característico de este trastorno. Tenemos el esquizoide, ¿verdad? También, que los tres dijimos que cumplen la parte de no socializar. Entonces el esquizoide vemos que es el típico que pareciera aquel típico tímido o apartado, pero también la salvedad, que yo siempre hago el hincapié porque se parece a otro que vamos a ver más adelante, es que el esquizoide no socializa, no por miedo, no por pena, no socializa porque es como, en palabras sencillas, no me importa la gente, me da igual el mundo, la gente, ustedes, me preocupo por mis cosas, me gusta vivir mi vida. Entonces, ya sabes, no anda pendiente de los demás,
pero no dice como que, ay, no me habla el fulano. No, no me importa. O sea, yo vivo mi vida sin molestar a nadie y no me interesa si afuera, si hay un concierto, si hay esto, lo otro, no me importa. Entonces, no es miedo, es simplemente esta parte de, me vale, pues, y por ponerlo en palabras bien sencillas, y me gusta porque es la persona que los chismes, que no sé qué, no me importa. O sea, vivo en mi mundo. Si ustedes dos se agarraron del pelo, se mataron en el trabajo, no me importa, no te metas conmigo, no me meto con vos. Entonces siento de que, claro, estamos hablando de una enfermedad, un trastorno, es algo patológico, pero que estos tres al vivir en su mundo o bajo sus creencias, bajo sus normas, no le hacen mucho daño a nadie, pues, a diferencia de a continuación, ¿no? Podríamos decir entonces que personas que tienen este trastorno, lo que ocurre en el medio ambiente tiene cero o casi nada de impacto ante su salud mental. Exacto, exacto. De esos tres te diría de que el paranoide a veces a regañadientes podría llegar a la consulta y podés como buscar cómo ayudarle con estas ideas, ¿no? Con estas ideas, pero difícilmente busque ayuda. Con esas ideas que se puede desarrollar en pleitos laborales, por ejemplo. Pero fuera de eso son bastante, digamos, no problemáticos, porque es bastante indiferente. El esquizotípico sí llega a un momento que buscan ayuda o la familia, porque de tanto pensamiento mágico se pueden micropsicotizar. Una psicosis pequeña, pero psicosis al final, fuera de la realidad. Entonces ahí es donde la familia ya es como, espérate, te vamos a buscar ayuda. Pero muchos pasan sin llegar a esa micropsicosis tranquilos, entonces tampoco representarían, claro, al final todo lo patológico merece y necesita ayuda, pero por decirlo a grosso modo, de que no son personas que vayan a incurrir en mayores delitos, hablándolo socialmente, ¿no? En delinquir. Vamos al clúster B. Aquí tenemos el histriónico, el trastorno histriónico, generalmente en mujeres, sin embargo no hay tampoco nada dicho, porque hay muchos varones que también pueden tener este trastorno, que les gusta ser el centro de la atención, ¿no? Y aquí hay un montón de ejemplos, sin agraviar ninguna profesión. Sabemos que hay profesiones que exigen verte de cierta forma, ¿no? Como los actores, los cantantes, las modelos, etcétera, que requieren, ¿no?, cierta preparación en cuanto al físico. Entonces, todos estos podrían compartir, estas personas de estas profesiones, sus rasgos histriónicos, ¿no? Porque al final, mírame, yo hago, yo tengo, yo doy esto. Entonces al final, cuando esa atención se les quita, ellos se disparan, vamos a decirlo así, o se ponen tristes o se ponen molestos. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil este trastorno en las relaciones de pareja. Si tienes una pareja con un trastorno histriónico de la personalidad, obviamente es un poco más voluble esta parte de que si no sos mi centro, ya va a estar mal. Entonces, no es que vaya a delinquir la persona, pero sí es como estas relaciones interpersonales tenés que estar como cuidando mucho esa parte, porque si no te sentís querido, ni validado, ni que sos mi centro, ya te pones mal. Entonces es un poco complejo, no como socialmente quieren hacer algo, pero sí en medio de querer ser el centro de atención, podrían ejercer manipulación. Es la constante necesidad de tener el estímulo de todo. Exacto. Y de todos. Y por ende llegan a ser también seductores. Y la manipulación puede ir dentro de la pareja, con el sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la parte familiar y de pareja es como donde ellos tendrían mayor problema. Se desempeñan bastante bien, digamos, pero esta parte de estos seres cercanos, si no soy tu centro, si no me miras como
la más linda, etcétera, entonces yo ya voy a tener problemas con vos. Saltamos al narcisista, que yo creo que ya muchos tendrán la idea, porque mucho se ha hablado de la típica persona narcisista. Es esto también, centro de atención y yo soy lo más importante. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces aquí vemos la poca empatía que puedes tener con alguien que te quiere, porque para vos es primero tus objetivos, tus metas, que cada quien lo tenemos que tener trazado, pero no puedes ir como pisoteando a la gente. Esto es como que el fin justifica los medios. Si yo llego ahí y tengo que serruchar el piso a 10, no me importa, porque yo quiero llegar a ser jefe, por ejemplo, porque yo quiero ese puesto. No me importa humillar a mi pareja, no me importa humillar a mi mamá. Entonces estamos hablando ya de la parte patológica, porque rasgos pueden andar muchos por ahí, pero llegar a esta parte ya es como enfermizo, ¿no? Que necesita sería la atención, ¿no?, de un profesional. Entonces el narcisista para pareja terrible. Ya sabemos de que jamás te va a amar como querés, que ellos te van hasta cierto punto, van por la vida como utilizando a la gente. Te necesito ahorita, te necesito para escalar, te necesito amigo para este favor, y yo voy escalando hacia mis metas, entonces solo yo. Es aquel egocentrismo que uno lo nota a kilómetros, ¿no? Que yo hice esto, lo otro, y todo yo, pero si yo te cuento un problema, entonces, sigamos con lo mío. Automáticamente minimiza en la es conversación. Exacto, aquello de que jamás vas a tener mi validación porque yo soy lo mejor de esta tierra. Entonces es difícil convivir con personas así, ya no digamos con una pareja, pero son personas que te anulan constantemente. Solo mis problemas son importantes, solo lo que yo te cuente, y también tienen mucha pulcritud, ¿no? En su forma de andar, de vestir, de hablar. Son personas que agradan mientras no conozcas esta parte oscura. Son personas que seducen, que agradan, que son gratas, que son limpias, que son respetuosas, buenas, ¿cómo está? ¿Dónde te pongo para que no te quebres? ¿Verdad? Dice el dicho. Entonces esta parte seduce a hombres y a mujeres, porque mientras no conozcas mi lado malo y yo te empiezo a seducir con mi forma amable aparentemente de ser, entonces vos caes en esas redes, y ya después cuando empieza a anularte, a humillarte, entonces ya vienen los problemas, ya cuando quizás la persona ya está enamorada y ya no quiere irse de esa relación. Entonces es importante, porque muchos narcisistas buscan a veces personas como dependientes, que tengan un trastorno dependiente, porque necesitan la validación constante. Entonces al final no va a ser mi pareja, sino que va a ser como mi subordinado. Entonces vamos a tener no una relación simétrica, sino asimétrica. Vos me haces esto, lo otro, me servís, me idolatrás, me decís esto, y yo te humillo, te anulo, pero vos estás ligada a mí por tus propias carencias X que tengas, o por tu propia enfermedad, por tu propio trastorno evitativo. Entonces vemos cómo están fregados por donde quiera que lo miren. Un trastorno narcisista realmente, y obviamente jamás van a buscar ayuda, porque por su nivel de perfeccionismo. Yo no necesito ni de vos ni de nadie, porque yo estoy bien así. Entonces, ¿para qué se metieron conmigo? ¿Para qué quisieron ser mis novias, mis novios, si yo soy así? De verdad, jamás va a mover un dedo por progresar en una relación o por estar dentro de una relación sana, jamás. Entonces son personas que parecieran estar rodeadas de mucha gente, pero realmente están solos, porque ellos no van a aperturarse, porque no necesitan a nadie. Entonces son muy difíciles y tienen mal pronóstico, porque pues no buscan ayuda. Y si la buscan es como que yo tengo, te quieren mandar. Entonces no está haciendo nada. Continúo por ahí el trastorno límite de la personalidad. Mira qué común que es, especial en mujeres, pero también hay hombres.
Me recuerda el caso hace poco, más de un año, del actor Johnny Depp. Su ex esposa tuvieron una demanda larguísima y los profesionales de salud mental determinaron que ella tenía este trastorno de personalidad. Y fue bastante polémico porque, a pesar que el actor es famoso y tiene una audiencia, un público grande, las evidencias que se mostraron contundentemente mostraron de que los actos que alguien con ese trastorno puede llegar a hacer de autolesión o lesionar a alguien y luego victimizarse y buscar cómo ser perjudicial es como todo un arte. Entonces voy viendo que ciertas características o habilidades sociales, comunicación, dentro de este clúster son bastante notables, que pueden ser muy buenos actores o actrices en mostrarse de una manera y rápidamente buscar la solución para evitar consecuencias. O bien en el momento que quieren ser el protagonista y en el momento en donde ese nivel de energía, vamos a decirle, baja, otra cara a la moneda. Sí, como ya lo caracterizaba, es común. Fíjate que últimamente yo estoy viendo bastante trastorno límite. Y claro, ellos son típicamente, vamos a decirlo en palabras sencillas, a flor de piel, ¿no? O todo es muy bueno o todo es muy malo. O sos el mejor novio y en la noche sos el peor novio. Sos el mejor médico y en la tarde de noche te estoy desprestigiando como lo último. Ellos suelen ser así, separar de esta forma de lo bueno y lo malo y podés caer a cualquiera según como yo amanezca. Entonces tenemos esas emociones a flor de piel y por ende esa fragilidad. Si hoy me decís algo X y yo amanecí mal, entonces eso a mí me va a herir y ya sos lo peor y ya me hiciste sentir mal. Entonces es muy manipulador. Al final es un trastorno y sabemos que es una enfermedad, pero no se le va a quitar las características, ¿verdad? Son manipuladores, muchos están presentes en las autolesiones, lacerarse los antebrazos, pincharse los muslos, o la cara interna de los muslos, donde ya no es visible porque ahora las personas, como esto es tan común de las autolesiones, ya se las esconden, ya no son en los antebrazos, sino en lugares donde la ropa nos cubre. Hacen amenazas suicidas, gestos suicidas como las autolesiones, y hasta intentos también pueden hacer. Y obviamente no vamos a quitarle la problemática, ¿verdad? Del suicidio, que siempre es algo bien serio, pero si detrás hay muchos gestos suicidas, mucha manipulación, que ellos lo entienden a veces como parte de su cuadro, es decir, yo no quería hacer esto, pero lo hice porque siento este vacío por dentro, siento que nada me llena, siento que nada me hace feliz. Entonces son muy volubles y como parejas también es bastante complicado estar como en esa montaña rusa de emociones. Sin embargo, hay personas que lo manejan bastante bien, pero obviamente es complicado, ¿verdad? Porque las relaciones de pareja sin un trastorno de personalidad ya son complicadas. Entonces, cuando uno de los dos tiene un trastorno, se pone peor. Entonces, el límite, sí, vive en ese borderline. Entonces, inclusive también tiene esa comorbilidad con el abuso de sustancias bastante. Tiene comorbilidad con la bipolaridad. Entonces al final vas viendo como que de límites se desprenden a veces otras cosas, ¿no? Como el abuso de sustancias, que es una enfermedad mental aparte. Entonces ya ves que vas tratando otras cosas. Entonces sí, ellos tienen como este limítrofe de vivir así a flor de piel. Y es hasta para la parte de cuando te buscan, porque ellos sí buscan ayuda, cuando ya sienten aquello de que las relaciones colapsan, que pasan de una relación a otra con mucha facilidad, pero de pronto no estaba desligado del otro y lo extraño y me envuelvo en un sinfín de rollos amorosos, por ejemplo. Entonces ellos sí buscan ayuda en un momento, pero resulta de que obviamente
esto es cuestión de comprometerse, porque sabemos de como trastorno de personalidad vas a vivir con él hasta el último día de tu vida. Entonces es más que todo como modular muchas cosas que si no estás dispuesto a ceder un poco o a mejorar o a comprometerte con terapia, vas a tener un mal pronóstico y vas a seguir viviendo de esta forma inestable, inestabilidad emocional, este patrón de inestabilidad emocional lo mencionan los manuales y que es duro también. Si te pones en los zapatos de ellos, es duro vivir con esa, que no tengas una línea basal, sino que sea aquel torbellino de emociones, debe ser complicado. El último del clúster B es el trastorno disocial de la personalidad, que aquí entra, ojo, la psicopatía y la sociopatía, que los manuales no te lo dicen así, pero todo psicópata y sociópata es un trastorno disocial. Se habla que las cárceles están de más del 80% de reos cumplen para un trastorno disocial de la personalidad. O sea, el trastorno disocial es al que podríamos ver como más, sería con la mayor capacidad para delinquir, ¿verdad? Y de eso están llenas nuestras cárceles. Entonces, déjame decirte que es el único trastorno que lo puedes diagnosticar antes de los 18. Dijimos 18, no se estructura la personalidad, pero a los 16 ya puedes hacer diagnóstico de este trastorno. Entonces, ellos tienen poca empatía. O nula, dependiendo, ¿verdad? Entonces, desde partiendo de la parte de la empatía, puedes imaginarte a quién te está enfrentando. O sea, una persona que no siente como la mayoría de nosotros, que no se conmueve con la mayoría de cosas que nosotros nos conmovemos. Entonces, espérate, ahí ya estamos frente a una persona que no va a sentirse mal después de matar. No va a sentirse mal después de, puede hacernos la crueldad animal que mencionábamos como por hobby, ¿no? Como por placer, por diversión. Entonces aquí vemos cómo desde la falta de empatía ya es como que, ojo, si puedes dar un paso atrás de una persona así, mejor darlo. Porque son personas que no tienen, ¿verdad? Esta parte de consideración con los demás, y a diferencia del narcisista, que tampoco tiene como mucha empatía con uno, sí tienen empatía pero no mucha, pero el narcisista es como yo, mientras yo esté bien, todo está bien. El disocial tiene a veces esa sed de sangre, esa sed de matar, entonces ya se vuelve sumamente, aparte de complicado para las relaciones interpersonales, para la sociedad misma, porque es una persona que anda matando. Generalmente el psicópata, el sociópata, mejor dicho, es como en palabras coloquiales, como el empleado del psicópata. El psicópata es aquel calculador que dice esto fríamente calculado, que cuando sale la parte de que hacen un delito, dice el vecino, no, si eres un vecino excelente, nunca dio problema, era un padre ejemplar, un hombre honesto, callado, no sé qué. Y el sociópata es el más, el que comúnmente nosotros vemos como pandillero, pues, por así decirlo en palabras sencillas, ¿no? Entonces, digamos que estos tienen más empatía, son un poco más torpes, porque si vos metes el afecto en algo que de delinquir como matar, entonces probablemente decimos te va a temblar la mano de hacer algo fuerte por el afecto, pero como el psicópata carece, entonces voy de viaje y tenemos que me encanta la biografía de Ted Bundy, no sé si lo has escuchado, ¿verdad? Como él tenía esta parte seductora, era un hombre guapo, joven, seductor, que hasta se hacía de discapacitado, ¿no? Que la pierna rota, que el brazo enyesado para atraer a sus víctimas, que tenía un patrón, por cierto, él de tipo de mujeres, pero vamos a que las mataba y estando en la cárcel, condenado,
recibía cartas de mujeres de que te amo, me quiero casar con vos, o sea, y él hablaba con los medios como cuando concedía entrevistas o cuando iba al tribunal, hablaba con los medios como si fuera una celebridad, o sea, y un tipo que te sentás a conversar y vos decís qué ameno, qué inteligente, pero ojo, o sea, la psicopatía ahí está y solo va a necesitar como el momento preciso, si sos su presa, para atacarte. Entonces, psicópata y sociópata, resumiendo, está dentro del disocial. Pero tienen como sus particularidades, los dos son dañinos. Te aconsejo que te separes de los dos. De los dos están llenas las cárceles, pero si el psicópata es el como que más nos estremece de ver cierta noticia, digamos, que hizo con tanta frialdad, precisión, y viene la noticia, entonces te apunta más a un psicópata, es lo que más nos asusta, por ejemplo. Y la capacidad de mantenerse con Exacto. un nivel de frialdad y tranquilidad. Exacto. Como que nada pasó. Exacto. Como cuando vemos en películas que lleva el típico asesino de serie, dos cuerpos atrás, lo para la policía y él o ella habla como que todo está bien sin titubear. Exacto. No, que te decía que me encanta esta parte porque hay no, creo que era Luis el nombre, de Garavito, que era colombiano, no sé si lo escuchaste, que murió de hecho hace poco en prisión, hace unos, creo, 2 o 3 años, que él violaba y mataba a niños, era como su especialidad. Él concedió un par de entrevistas estando en la cárcel y recuerdo de que lo entrevistó un reportero internacional y al final de la entrevista, creo que duró como unos 20 minutos, o sea, es escalofriante porque al final de la entrevista Garavito le dice al reportero, al hombre, no sé si es salúdame o cuida a tus 2 niños. Algo así, y se mira como el hombre le cambia el rostro porque sabe que este es un hombre que ataca niños. Entonces digo yo, te concedo la entrevista, ya estoy condenado, ¿no? Ya estoy preso, y sentir esa como necesidad de hacerte daño, que sea de manera psicológica, porque al final tu hijo es lo más valioso, y decirte, salúdamelo, creo que tenía 2 niños el reportero. Entonces te das cuenta cómo, o sea, la capacidad de maldad, básicamente de maldad, de estas personas, que sabemos que hay hombres y mujeres así, que generalmente un poco más se inclina al varón, pero que hay mujeres disociales también en las cárceles y fuera también gente ahí que anda hasta no ser descubierto, ellos pasan desapercibidos en la sociedad. Entonces yo creo que es el más difícil, en el sentido de que no se van a readaptar, porque estando en la cárcel no van a salir readaptados para insertarse en la sociedad, ¿no? Inclusive había otro, porque me gusta, había otro que había sido condenado, creo que a la silla eléctrica en Estados Unidos, y siempre te dan como la última comida y las últimas palabras. Entonces este personaje, que no me ubico el nombre, dijo, es mejor estar muerto porque si no nunca me hubiera detenido. O sea, son personas que están claramente, o sea, que están claras de esa sed, de esa maldad. Entonces es como bien complejo, por supuesto no te van a buscar. Aquí vengo, doctor, para que me ayude. Difícilmente. Entonces tiene insight, tiene conciencia de la enfermedad, está súper claro que tiene la maldad que hace, no busca ayuda, a diferencia del narcisista, que él jamás va a buscar ayuda porque no se puede permitir la vulnerabilidad de ser asistido. Y en contraste con el histriónico, en donde sí tiene empatía, sí, sigue siendo querer ser el centro de atención. Hay un término que se ha vuelto en los últimos años muy frecuentemente utilizado, y es psicópata narcisista. Hay cierta discrepancia en el concepto. ¿Qué decimos en la comunidad de salud mental sobre ese término que coloquialmente la gente utiliza? Y usualmente lo utilizan para referir
no a un caso clínico, sino a las características, por ejemplo, de un mal novio o después de la ruptura amorosa, de una relación, etcétera. Es que ya, claro, a veces empleamos mal el término porque ya psicópata ya me está hablando de una persona muy mala, diciéndolo así en términos. Entonces puede ser de que psicópata narcisista quieran decir tal vez que comparte rasgos narcisistas o rasgos psicópatas o psicopáticos disociales sin caer meramente en el trastorno, pues porque sabemos que hay personas en las relaciones no que engañan, que manipulan, que roban, que te roban dinero, etcétera, pues de acuerdo a cómo sea tu situación amorosa. Pero ahí a mí me quedaría la duda si es por decirlo o es que se cumplen los criterios para ambos trastornos, porque por ejemplo, estamos claros que comparten, aunque son diferentes, comparten el clúster B, ambos, ¿verdad? Y también es importante aquí mencionar si se cumplen los criterios, porque una persona puede tener dos trastornos de personalidad perfectamente. Tal vez hablamos como al peso de la lengua porque te sentí herido, pero para decir eso tendría que cumplir ambos criterios de la enfermedad. Entonces puede ser que la gente simplemente vea rasgos de esto y rasgos de lo otro, y ya le doy ese término que estás diciendo. ¿Cuál es el clúster que sigue? El clúster C son los llamados en general como los ansiosos, ¿no? Estos C no son, vamos a emplear, es algo propio, ¿verdad, mío? Decir de que el B son los que tenés que tener mayor cuidado, básicamente. Entonces el C son más estas que tienen esta componente ansioso. Los anancásticos o los obsesivos compulsivos son como sumamente rígidos en su quehacer. Personas que rinden bastante en el trabajo o rinden bastante en las tareas del hogar, porque entra bastante esta rigidez que no la debemos confundir con el TOC, que el TOC es un trastorno obsesivo compulsivo no de personalidad, que puede tener una persona las dos cosas, sí, pero no son sinónimos, son dos enfermedades distintas. Entonces aquellas personalidades como pulcras, no sé si has visto, hay gente que tiene, por ejemplo, un calendario básicamente, ya sea en físico o en el teléfono, y todo está, ya sabes, tiene que ser nítido, por orden, color, tamaño. Entonces ya sabes, está digamos con el físico, en el calendario físico, anota, borra, pone, y todo tiene que estar tal cual en aquella nitidez y pulcritud, porque si algo no está bien hecho, ya me siento mal. Qué bueno, porque podemos rendir, ¿no? Podemos rendir haciendo las cosas bien y planificándonos, pero ello ya como que se excede. Te excede de que no puedes darte como un chance de respirar ni de estar tranquilos, porque ya todo tiene que estar como sumamente nítido. Entonces son como bastante buenos trabajadores porque son responsables y eso, pero claro, ya en la vida familiar, mira que son gente que a veces disfruta menos del momento por estar pensando, no, que todo tiene que estar perfecto, entonces tienen este componente siempre de ansiedad. En cuanto a la persona evitativa, el trastorno evitativo, es básicamente una persona que también es como alejada, tímida, recordando un poco a lo A, pero ellos sí no socializan por miedo a expresarme mal, no voy a hablar en público porque se van a burlar de mí. Entonces está concomitando mucho con la fobia social, que son enfermedades distintas, pero tiene como comorbilidad. Entonces, ¿qué pasa? Se da mucho en personas, Max, que han tenido algún problema de discapacidad, entonces que han sido como objetivo de burla, ¿no? Por ejemplo, que han sido personas obesas, tal vez ya no lo sean, pero en su infancia fueron objeto de burla por la obesidad, o no sé si también personas que son tartamudas, que la tartamudez es común. Entonces primaria y secundaria seguro fueron años bien difíciles, ¿no? Para estas personas. Entonces son personas que pueden tener algún rasgo diferente, alguna marca tal vez física en la cara o alguna discapacidad.
Entonces, que ya fueran objeto de burla en algún momento. Entonces tienen este trastorno evitativo porque es mejor si no me miran, si no me escuchan cómo me expreso, entonces no se van a burlar de mí. Entonces, ojo, que un evitativo caiga en manos de un narcisista, espérate, ahí duro, Peligroso. ¿no? Peligroso porque estas son cosas de autoestima, ¿no? Como yo tenía la cara marcada, por ejemplo, y se burlaron tanto de mí, entonces yo prefiero que no me miren. Porque, por ejemplo, tuve secuelas de acné, por ejemplo, entonces mejor me pongo el pelo porque en el colegio me decían esto, lo otro, y me da pena. Entonces son personas sumamente inseguras, la autoestima baja. Acuden a consulta porque se deprimen. Entonces tienen el trastorno, pero te das cuenta que lo tienen hasta que los empiezas a tratar por depresión. Entonces ya vas viendo que cumplen los criterios del trastorno, pero que te buscan porque, por ejemplo, por depresión. Entonces también hay que incidir mucho en la autoestima, habría que ver el tipo de discapacidad que tienen. No siempre tienen discapacidad, pues, pero algunos sí. Y como que fortalecer bastante esta parte de la autoestima. Y el trastorno ansioso, el trastorno de personalidad ansiosa es justamente esa como dependencia a no quiero que me dejen, tomar las decisiones por mí. Entonces, mete a esta persona con un narcisista, también la hace añico, y también miramos en esta persona ansiosa la necesidad de estima por la baja autoestima que tiene. Entonces son personas que no es como que socialmente van a hacer algo malo, pero sí en ellos se guardan como esta parte, este miedo y esta baja autoestima, y no pueden salir al mundo ni mostrarse como tal. Este trastorno de personalidad concomita también con adicciones, porque entonces es que solo cuando me bebo 2 o 3 cervezas puedo ir a sacar a esa mujer a bailar. 2 o 3 cervezas puedo ir a socializar y dicen que soy platicón. Entonces ve esa desinhibición con el alcohol, que de pronto de esta parte social pasan a la adicción. Entonces ya estás viendo 2 enfermedades. Entonces al final ellos no son el clúster C, no son como peligrosos como tal, pero sufren mucho por la baja autoestima, por la depresión, porque se envuelven en adicciones, entonces requieren como, y porque mucha gente se burla de ellos, ¿no? Aparte de burlarse de ellos, lo usan, pues, obviamente. Entonces sufren, llegan a consulta por otra cosa, pero sí ellos logran buscar la ayuda o pedir la ayuda, a diferencia, por ejemplo, de muchos del B. Entonces, básicamente, y a grosso modo, te caractericé los 10 trastornos que hay. Todos son patológicos, sin embargo, unos requieren atención y otros van viviendo su vida bastante bien, entonces no ven la necesidad. Muy bien, ahora yéndonos al inicio, cuando hablamos de personalidad, teniendo los 2 componentes, tanto biológicos como ambientales, entendemos que la personalidad es ese sello distintivo, único y permanente en el tiempo. Lo que lamentablemente puede significar que si alguien tiene un trastorno de personalidad, va a vivir y hasta morir con esas características. Dentro de la parte clínica, ¿cómo alguien puede ser asistido para por lo menos aprender nuevas habilidades y encontrar el equilibrio a ser adaptativo al ambiente? Porque creo que al final el trastorno de personalidad, como otra enfermedad mental, es el sufrimiento como resultado de. Entonces, como profesionales de salud mental, ¿cómo podemos ayudar a aliviar parte del dolor y sufrimiento que estos trastornos pueden ocasionar? En primer lugar, como personas, me estás hablando externa. Sí. Como personas externas a alguien que padezca cualquiera de los 10, en primer lugar sería como reconocerlo, ¿verdad? Y vos decís, es que mi mamá tiene esto y me pareciera que es por aquí y por eso ella actúa de esa forma, ¿verdad? Reconocerlos, empatizar, ¿verdad? Hay que empatizar de que por qué esta persona tiene la autoestima baja, entonces yo no voy a ir a pisotearla porque tengo que ser empática de no reforzarle más la parte de la autoestima. Entonces sería
reconocer, empatizar, y si tenés un lazo bastante de confianza, porque estas son cosas como de las que nadie quiere hablar, instarla a que busque ayuda, y esto es de la mano, ¿no? Psicología y psiquiatría en terapia, modificar estilos de vida, estilos de conducta, para lograr ir, ¿cómo sería la palabra? Conviviendo con tu enfermedad y que sea bastante funcional. Porque obviamente dijimos que el trastorno disocial, por ejemplo, tiene poca empatía, pero no todos matan. Entonces, incidir hasta el punto de, ok, tenés un trastorno disocial, sos vulnerable porque tenés poca empatía, sos vulnerable a cometer un asesinato. Pero no todos lo hacen porque quizás en terapia ya te voy a enseñar a que vos sos vulnerable, no te deberías de buscar, claro, al final vos tomas tu decisión como paciente, pero que te enseñen esa rama de posibilidades de hasta con quién sería ideal tener una pareja con estas características, o por el contrario, una con estas características desencadenaría esta parte tuya más impulsiva, que hasta le puede hacer daño. Conozco como un par de personas que fíjate que se han como identificado y, por ejemplo, me han dicho, pero esto ya es algo personal. Por ejemplo, lo he escuchado en la consulta decirme, ok, soy así, entiendo esta parte. De pronto tengo sed de hacer esto, pero no lo hago. Entonces yo creo que para mí, por ejemplo, Lourdes o doctora, no voy a tener hijos, por ejemplo. No me voy a casar. No tengo pareja, ni quiero tener. Entonces, claro, para llegar a ese punto de insight, no cualquiera, pero sí hay personas que lo han reconocido y que dicen, no me voy a emparejar porque voy a lastimar o como no quiero cambiar como estoy, entonces mejor no daño a otra persona. Entonces creo que eso es importante, pero para llegar ahí son raros y contados. Entonces, como reconocer, empatizar e instarnos a buscar ayuda. Y yo creo que de primera instancia, cuando identificas un trastorno ya como profesional, creo que tenés que dejar muy en claro que es algo con lo que vas a convivir, ¿verdad? Que la persona pierda ese concepto mágico de que si voy, me voy a curar. No te vas a curar. Muy bien. Gracias, doctora Moreno. Un placer que podamos abordar los trastornos de personalidad. Y sin duda el mensaje que me llevo hoy es, aunque tenemos un componente biológico, la niñez, la crianza juegan un papel importante. Pero sobre todas las cosas, el buscar ayuda profesional para ayudar a aliviar o aprender a convivir con cual sea el trastorno o malestar que genere sufrimiento en la vida. Muchas gracias. Claro que sí.